Saludos a todos y bienvenidos al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 17 de septiembre del año 2024 y esta es la edición número 24 de la serie del caso de Félix Verdejo, análisis del caso de Félix Verdejo. Hemos hecho 23 videos anteriores en este playlist y invito a aquellos que están visitando por primera vez el canal a que vean esos videos, ¿verdad? Son muchos, pero vayan poco a poco viéndolos porque en esos videos tenemos una presentación bastante completa de todo lo que pasó en el caso, nuestros análisis legales, etcétera, etcétera, que creo que van a ser del interés de ustedes. ¿Y por qué retomamos en este en este episodio número 24? ¿Por qué tomamos el caso de Félix Verdejo? Porque han dado buenas noticias y es que los abogados de Félix Verdejo a nivel del Tribunal del Distrito Federal de Puerto Rico radicaron una moción o presentaron una moción de nuevo juicio. En el caso en el que a Félix Verdejo, ¿verdad?, se le halló culpable de 2 de los 4 cargos de los cuales se le estaba acusando. Comienzo por felicitar a los abogados Jason González Delgado y Gabriela Cintrón Colón, quienes han hecho tremenda defensa de Félix Verdejo. Antes de continuar, les pido que den like, que se suscriban, que compartan, ¿verdad?, este canal con otros y también que hagan sus preguntas y comentarios sobre, ¿verdad?, lo que estemos presentando aquí en este día. Vamos a analizar la primera parte de la introducción, ¿verdad? Yo leí la moción completa, de hecho está en internet, la pueden leer, está en inglés, pero está disponible. Yo voy a ir dando un resumen y mis comentarios, ¿verdad? Y parte de mi análisis sobre esta moción y luego en el próximo video sobre este caso, que va a ser pronto, le voy a hacer también un análisis y unas reflexiones a manera de repaso de lo que ha ocurrido y lo que pueda ocurrir en adelante, ¿ok? Vamos a la parte de la introducción. Primero, informan, ¿verdad?, que las acusaciones contra Félix Verdejo se dieron el 5 de mayo del año 2021. Luego fue el juicio que duró 25 días y que concluyó el 28 de julio del año 2023. 3 días después del juicio se emitió ¿verdad? Hubo el veredicto del jurado culpable en 2 de los 4 cargos. Y la sentencia se dictó el día 3 de noviembre del año 2023 y de hecho yo era uno de los que estaba allí frente al Tribunal Federal observando los acontecimientos, ¿verdad? Y haciendo un planteamiento público de que el caso contra Félix Verdejo no había sido un buen caso y no se le hizo justicia. En ese caso hubo muchos errores, como vamos a ir analizando y repasando para ustedes. También plantea la moción que los testigos Elismarí Santiago Sierra, Ricardo Cádiz Martínez y Luis Antonio Cádiz Martínez testificaron de los eventos ocurridos entre el 30 de abril del año 2021 y el 1 de mayo del año 2021 en relación al abogado Edwin Prado Galarza, entre otros temas y hechos del caso. Decir que la moción trae a colación a la persona del abogado Edwin Prado Galarza, que como ustedes recordarán, yo en el análisis que hice del caso, una de las cosas que planteaba es que el hecho de que a él no se le dejó testificar era un posible error que en apelación podría provocar un nuevo juicio, aunque aquí se está evaluando, se está trayendo a colación desde otra perspectiva que más adelante les voy a explicar, o que la moción explica, ¿verdad? Y yo la voy a ir resumiendo. Bueno, después de finalizar el juicio, plantea la moción, la defensa descubrió evidencia pertinente a la culpabilidad o inocencia de Verdejo, lo que llamamos usualmente evidencia exculpatoria. En específico, declaraciones, en inglés statements,
hechas por Prado Galarza en 3 entrevistas a los medios, donde habla de los testimonios de esos 3 testigos vertidos en el juicio. De hecho, ellos proveen con manejo la transcripción de todo, ¿verdad? Lo que él dice, porque él lo dice en español, porque fue aquí en Puerto Rico, o por lo menos los medios son de aquí de Puerto Rico. Entonces, ellos, ¿verdad? Y también el video con la transcripción en inglés de todo lo que dijeron. Así que eso es parte, ¿verdad? Eso está anejado a la moción en solicitud de nuevo juicio. Bueno. Entonces, fíjense que trae a colación en específico lo que ellos testificaron sobre él, o sea, sobre Prado Galarza, y las interacciones, o sea, los diálogos y las reuniones que hubo entre ellos y Prado. Ustedes saben que hay una reunión famosísima de la que hemos hablado extensamente, pues en esas manifestaciones públicas en estos 3 medios, Prado habló de lo que ocurrió, ¿verdad?, en ese contexto. En esta moción, la defensa entonces plantea que el licenciado Prado hizo manifestaciones que contradicen los testimonios vertidos por Luis Cádiz y Ricardo Cádiz, por lo que eso constituye prueba exculpatoria favorable a Félix Verdejo. La base jurídica es la regla 33 de evidencia y la jurisprudencia del caso Brady. Y vamos a ver esto a continuación, ¿verdad? Porque de eso habla en la segunda parte, en la parte 2 de la moción, que es sobre el derecho aplicable para la solicitud de nuevo juicio. La moción comienza a exponer la base legal para la solicitud, que es la regla 33, y la jurisprudencia del caso Brady versus Maryland, 373 US 83, un caso del año 1963, que establecen, ¿verdad?, estas disposiciones. Que el acusado tiene derecho a un juicio, a un nuevo juicio, cuando se dan las siguientes circunstancias. 4 cosas. Que esa evidencia era desconocida por la defensa. Son uno de los requisitos. Número 2, que ese desconocimiento de esa prueba no se debió a la falta de diligencia de la defensa. Número 3, que la evidencia es material, o sea, que va al aspecto de la inocencia o culpabilidad, no meramente evidencia acumulativa o de impugnación, o sea, que es una prueba bien fuerte. Eso lo vamos a explicar. Y número 4, la evidencia, ¿verdad? El otro requisito es que la evidencia podría razonablemente provocar un veredicto de no culpable, un acquittal en inglés, si se celebrara un nuevo juicio. Esos son los 4 requisitos que ellos entonces en esta moción tienen que convencer al tribunal de que en este caso de Félix Verdejo, con las manifestaciones que hizo Prado a la prensa, que constituye prueba nueva, pues que se cumplen con esos 4 requisitos para que entonces el tribunal sea movido, sea convencido ese juez a ordenar un nuevo juicio y que se deje, ¿verdad?, se deje sin efecto el veredicto que se emitió en este caso el día 3 de noviembre del año 2023. La moción plantea que bajo la jurisprudencia del caso Brady, que es lo que tiene que ver con la 4ª circunstancia que les mencioné, ¿no?, que razonablemente, ¿verdad?, que esa prueba razonablemente puede provocar un veredicto de no culpable, dice, es que bajo ese criterio es que se debe solicitar un nuevo juicio en particular, es decir, que en este caso la evidencia es suficiente, según plantea la defensa, para que si se le presenta a un nuevo jurado, podría provocar un cambio en el veredicto. De eso es que se trata ese requisito. Bueno, entonces vamos a analizar la parte 3 de la moción, que es sobre el descubrimiento de prueba nueva, de nueva evidencia. La moción procede a relatar la famosa reunión
de la cual hablo extensamente en mis videos previos, ¿verdad? Vayan y vean. Ya yo les había planteado la importancia de esa reunión. Esa reunión es fundamental. Y el hecho de que el juez no permitió que Prado testificara es un aspecto también fundamental que yo estoy seguro que el licenciado Fernández, que es el que está llevando la apelación, ese va a ser uno de los argumentos importantes. Si recuerdan, el juez no permitió que el licenciado Prado se sentara a testificar y les dijimos que eso podría ser un argumento en apelación, ¿verdad? Bueno, lo interesante es que aquí se trata de otro aspecto. Prado se puso a hablarle a la prensa y a decirle cosas específicas que demostraron unas contradicciones con los testimonios de Luis Cádiz y Roberto Cádiz. Vamos a seguir con lo de la moción. La moción trae a colación dos contradicciones muy específicas entre el testimonio de Luis Cádiz y la narrativa que el licenciado Prado manifiesta a los medios. Después, acuérdense que esas manifestaciones a los medios ocurren después del veredicto, ¿ok? Ocurren después del veredicto. ¿Cuáles fueron esas contradicciones? Vamos a, ¿verdad?, a indicarlas y a explicarlas. Pero estoy haciendo el resumen lo que ellos plantean en la moción. Yo estoy resumiéndose. Primera contradicción. Que en el juicio Luis Cádiz testificó que el licenciado Prado lo había instruido a mentir y por eso había contradicciones o falsedades en sus testimonios ante el gran jurado y los agentes federales. Sobre esto que dijo Prado. Prado señaló que nunca había instruido a Cádiz a mentir, sino, según dice Prado, que él que acompañó a Cádiz a esa reunión, que de hecho fue el 1 de mayo del año 2021, que él acompaña a Cádiz y que entonces cuando Cádiz testifica por primera vez ante los agentes y el fiscal Godfrey, que él se percata de que Luis Cádiz no había dicho aspectos importantes del testimonio, ¿verdad?, de lo que le había narrado a él, y que entonces que el licenciado Prado instruyó a Cádiz a volver a reunirse con ellos y en efecto Cádiz vuelve y se reúne. Es decir, que ese día 1 de mayo fue la reunión de Cádiz con Prado y también dos reuniones con los fiscales y los agentes. O sea que Cádiz se reunió dos veces y de hecho eventualmente el día 6 de mayo del año 2021 es que entonces Cádiz se presenta ante el jurado. Bien, ¿cuál fue la segunda contradicción? Tengo que decirles en cuanto a esto, que esta segunda contradicción para mí es tan fea o peor que la primera contradicción y yo les voy a explicar más adelante por qué. Mire cómo dice. El licenciado Prado narra que una de las primeras cosas que le requirieron los agentes cuando él se comunicó con ellos para decirles, mira, aquí tengo un testigo que quiere testificar sobre ese caso, que una de las primeras cosas que los agentes le pidieron fue que le informaran el lugar de donde estaba Keishla. Fuera el cuerpo, fuera Keishla, como fuera, ¿no? Viva. Porque fíjense que ella estaba desaparecida, no se sabía si estaba viva, si estaba muerta. Entonces los agentes le preguntan, ¿dónde está Keishla? Entonces, lo que dice Prado a los medios, ¿ve? La nueva evidencia, ¿no? Acuérdese bien, entienda lo que estoy explicando de la moción. Está diciendo que él es el que le procede a informar a los agentes dónde estaba el cuerpo de Keishla y a informarle que Keishla estaba muerta. Y sobre esto recuerden algo, ¿verdad? Keishla, que en paz descanse. No podemos olvidar a Keishla, porque Keishla y el bebé de Keishla son las primeras víctimas de este crimen.
Y lo que yo he estado planteando en el análisis del caso Verdejo es que yo estoy bajo la impresión de que esto fue un juicio injusto. ¿Ok? Que esto fue un juicio injusto. Y que Félix Verdejo también es una víctima en este caso. Pero vamos a seguir. Fíjese bien. El licenciado Prado dice que él fue el primero que le da la información y que él fue el que esclareció el caso. Y que fue él el que le informó a Godfrey dónde era que estaba el cuerpo y que estaba muerta. ¿Cuál es la contradicción? La contradicción es que en el juicio Luis Cádiz testificó bajo juramento al jurado, y allí estaba el juez y todo el mundo, que él supuestamente había hecho una llamada anónima al 911 informando el lugar del cuerpo de Keishla. Es decir, entiendan lo que está ocurriendo aquí, mi gente. El fiscal Godfrey puso a Luis Cádiz a testificar algo que el fiscal sabía que era falso. Algo falso y que el fiscal sabía que era falso. O sea, que permitió testimonio mendaz, que permitió a un testigo perjuro a sabiendas de que estaba mintiendo. Para mí eso viola los cánones de ética. Pero aparte de eso, la defensa argumenta con mucha razón jurídica que el fiscal tenía una obligación de informar el conocimiento de quién había informado originalmente el lugar en donde estaba el cadáver. O sea, la defensa tenía derecho a saber que había sido el licenciado Prado el que le había informado a eso. Le había dado esa información a Godfrey y a los agentes, que no había sido Luis Cádiz. Eso es prueba exculpatoria que impugnaba tremendamente el testimonio de Luis Cádiz. Le han violado a Félix Verdejo el debido proceso de ley, porque las reglas de procedimiento criminal obligan al Ministerio Fiscal a entregar toda evidencia exculpatoria. Y en este caso no lo hicieron. Recuerden algo. No olviden que yo fui uno de los pocos, si no el único abogado, que desde el principio empezó a hacer planteamientos públicos sobre las barbaridades que estaban cometiéndose en este juicio, que de hecho en mi próximo video yo voy a entrar un poco en ese, ¿verdad? En ese aspecto histórico. Porque no nos podemos olvidar de qué fue lo que pasó. Porque yo creo que aquí va a haber un nuevo juicio. Y hay que recordarle a todo Puerto Rico lo que pasó. Y yo le pido a ustedes que me ayuden a llevar este mensaje. Porque otros canales, ¿verdad? Y otros abogados. Hubo unos abogados que hicieron unos análisis muy balanceados. Pero yo fui uno de los únicos abogados que dijo claramente, yo creo que Félix Verdejo es no culpable, que esto fue un juicio injusto donde se le violaron derechos fundamentales al acusado. Vamos a las conclusiones. Mire, en esta parte 4 de la moción, la defensa vuelve a argumentar en forma de resumen que se cumplieron todos los requisitos de la regla 33 y de la jurisprudencia del caso Brady, como les mencioné ahorita. En el primer requisito, las expresiones de Prado en estos foros constituye prueba nueva, que era uno de los requisitos, que hubiese una prueba nueva. Número 2, que esa evidencia nueva no existía o no estuvo disponible para la defensa previo a la conclusión del caso de Félix Verdejo. También se cumple con el requisito de que la prueba no estaba disponible, ¿verdad? Más aún, como ya les expliqué, el propio Ministerio Fiscal le escondió prueba exculpatoria, lo cual es una obligación bajo las reglas de Brady y bajo las reglas de procedimiento criminal y bajo la garantía constitucional del debido proceso de ley. El fiscal estaba obligado a darle esa prueba de que
de que Prado había hecho esa manifestación porque es que hay una contradicción entre el testimonio que está dando Luis Cádiz y la evidencia testifical que recibió el Ministerio Fiscal. El fiscal federal recibió información exculpatoria y no se la dio a los abogados de Félix Verdejo. También en cuanto al requisito número 2, tengan claro que no es culpa de la defensa. La defensa fue diligente en pedir toda la prueba. Incluso la defensa trató de llevar a Prado para que testificara y fue el propio juez el que impidió que Prado testificara. Es decir, la defensa hizo todo lo posible por tener toda la prueba necesaria. Por lo tanto, no se puede argumentar que la razón por la que la defensa no tuvo esa prueba a la mano fue por negligencia o por dejadez o por no ser diligente. No. La defensa fue diligente en este caso. El problema fue del fiscal y el problema fue del juez. Tercer requisito. La nueva evidencia es fundamental o material al caso. Claro que lo es. Aquí hay un argumento de la defensa que es fundamental en esta moción. Las manifestaciones del licenciado Prado sirven para impugnar, o sea, para poner en duda el testimonio de Luis Cádiz. Como regla general, eso no es suficiente para mover a un tribunal a conceder un nuevo juicio. No obstante, en este caso, las manifestaciones del licenciado Prado no solo impugnan el testimonio de Cádiz, sino que es como una bomba atómica que destruye en su totalidad la teoría fáctica del fiscal. O sea, que todo el caso que se le presentó al jurado se desploma como un edificio, ¿verdad? Que lo implotan. Esas demoliciones, ¿verdad?, de los edificios que hacen, así se le iba a caer el caso al fiscal si se le permitía que el testimonio de Prado se le presentara al jurado. ¿Por qué? Porque si se impugnaba todo el testimonio de Luis Cádiz, el fiscal no tenía nada. Si ustedes recuerdan, en los videos donde yo hablo de la teoría del fiscal, ¿qué fue lo que yo les dije? Que era inverosímil. De eso hablo en mi próximo video más en detalle. Miren lo que dice la página 19 al final y la página de 20 y la página 20 de la moción, y cito. Estoy, ¿verdad? La moción está en inglés, se la estoy traduciendo. La evidencia nueva descubierta es central a la defensa de Verdejo Sánchez, pues va directamente al issue de culpabilidad o inocencia. La nueva evidencia no es impugnatoria o acumulativa meramente, sino que va a lo fundamental de la culpabilidad o inocencia. Y en cuanto al cuarto requisito, existe una posibilidad real de que esta nueva evidencia produzca un veredicto de no culpable, de celebrarse un nuevo juicio. Y yo con eso también concurro. Si al jurado se lo hubiese puesto en contacto con estas manifestaciones que Prado hizo después del juicio, después del juicio es que él habló. No quiso hablar antes. Hizo todo lo posible por no testificar y el tribunal lo protegió. Pero si esas cosas que el licenciado Prado dijo para la prensa las hubiese dicho en ese caso, en ese juicio, bajo juramento, existe una posibilidad bien grande de que Félix Verdejo hubiese salido no culpable. Pero el juez no permitió ese testimonio. Prado presentó mociones para no testificar. Yo creo que habrá un nuevo juicio, si no es que en su día el tribunal apelativo le tumba este caso completo al Ministerio Fiscal. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.